Hola, les voy a hablar sobre el dadaísmo. La palabra dadaísmo viene del francés dadaísme. Esta palabra está compuesta con el sufijo ismo, sobre la palabra dada. La palabra dada en inglés es usada para referirse a un juguete, formado con un palo y la forma de una cabeza de caballo en una punta. Esta palabra onomatopéyica fue escogida al azar por el poeta rumano Tristan Tzara para llamar a este movimiento. Representantes del dadaísmo. El principal representante del dadaísmo es Tristan Tzara. Samuel Rosenstock nació en 1896 en París y murió en 1963, principal impulsor del grupo Dada, surgido en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial, que se proponía expresar su oposición al orden establecido mediante la ruptura con la lógica del lenguaje, en cuanto que elemento sustentador del sistema social, editor, ensayista y poeta que fundó este movimiento con Hugo Ball. Sus primeras obras, La primera aventura celeste del señor Antipirina en 1916, Manifiesto Dada en 1918, 25 poemas 1919. Otros representantes. Marcel Duchamp es un artista que expuso como obras de arte productos comerciales corrientes y los denominó ready-mades. Kurt Schwitters, pintor y escritor alemán que se destacó por sus collages realizados con papeles usados y otros materiales. La fuente. Marcel Duchamp. La escultura que marcó el inicio del arte conceptual. Aunque Duchamp no se consideraba un artista dadaísta como tal, si se le vincula con el movimiento. En esta pieza, el artista firmó un mongitorio bajo el seudónimo R. Matt. Lo que buscaba era plantear al objeto cotidiano como una pieza escultórica y que, al colocarlo en un contexto como una feria de arte, perdía su valor mundano para parecer como un ready-made. ABCD. Raoul Hausmann. El collage fue una de las manifestaciones preferidas del Dada, el cual llegó a influir incluso en el cubismo. Actualmente es una técnica que se sigue empleando especialmente en el dibujo y la Merzbau. Kurt Schwitters. Esta pieza es básicamente el precedente de la instalación. Schwitters empezó a coleccionar objetos y materiales usados con los que se fue interviniendo su departamento. Al final tuvo que comprar 2 pisos para dar espacio a su mega instalación. El primer manifiesto Dada. Tristan Tzara. La magia de una palabra, Dada, que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto, no tiene para nosotros ninguna importancia. Este es el escrito más importante de la corriente, ya que establece los ideales que tuvo el dadaísmo a lo largo de sus manifestaciones. Características del dadaísmo. Primero, se basa en el desarrollo de lo ilógico, de lo absurdo. Segundo, vigencia corta, pero ayudó a arraigar una serie de actitudes y reflexiones que luego se plasmarán en el surrealismo. Tercero, Dada es el punto final de una evolución en el arte. No se trata de seguir desarrollando nuevas propuestas a partir de lo anterior, sino conciencia del fin del camino y actitud de, entre comillas, saltar la tapa hacia algo nuevo. De ahí su profundo rechazo incluso de las vanguardias previas, el futurismo y el cubismo. Son estas las que rechazan y hacen que no entre en este grupo. Cuarto, idea del primitivismo. De la creación espontánea de la obra de arte, el vitalismo dadaísta pasa por la reivindicación del nihilismo, de la duda sistemática, todo es Dada, desconfía de Dada. Quinto, oposición a las clásicas nociones de gusto y reproducción artística. Sexto, importancia del lenguaje con la experiencia colectiva del creador, el lenguaje como fuerza natural del movimiento, como arma de provocación. Desde esta perspectiva, la poesía existe una provocación y agresión.
Séptimo, esta trata más a lo salvaje y a las contrarreglas que tiene el arte. El movimiento Dada surgió a la vez en Suiza y Estados Unidos en 1916. Desde Zúrich se expandió hacia Alemania y hacia Francia. En París es ya el movimiento de moda en 1923. El movimiento Dada tiene la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía contra otra escuela anterior, sino que se funda en cuestionamiento de todo el marco conceptual del arte y la literatura de antes de la Primera Guerra. El Grupo de Nueva York. También la declaración de guerra llevó a la ciudad americana a grupos de artistas refugiados. Entre ellos hay que descartar Duchamp y Picabia. Allí se integraron con las corrientes vanguardistas que desde comienzos del siglo se estaban gestando en Harlem, Greenwich Village y Chinatown. Aunque Nueva York no era Zúrich, ni existía ese clima de refugiados políticos de la ciudad suiza, el espíritu iconoclasta, recalcitrante y nihilista fue idéntico. En marzo de 1915 nace la revista, entre comillas, 291, nombre tomado del número de la casa ocupada por una galería de arte en la Quinta Avenida. Duchamp, Picabia, Jean Crotty como europeos refugiados, junto con los americanos Man Ray, Morton Schamberg y otros, dan vida al Dada New York. El Grupo de Berlín. Tras la guerra, Alemania entra en una crítica situación. Tras la revolución bolchevique, la izquierda socialista ensaya también la revolución en Alemania. Precedente del grupo de Zúrich, Richard Hausenbeck trae a Berlín el espíritu dadaísta. Junto con el poeta Raoul Hausmann promueve declaraciones y manifiestos a partir del Dada Club. El movimiento Dada berlinés pasará a la historia por la incorporación de las nuevas técnicas artísticas de difusión de ideas entre las masas, principalmente el fotomontaje. La Constitución de República de Weimar en 1919 marca el fin de los proyectos políticos dadaístas y la resituación de este grupo en los marcos artísticos. Mi compañera les va a hablar sobre la pintura metafísica. La pintura metafísica, corriente pictórica italiana que se caracterizó por las yuxtaposiciones de objetos en perspectivas abiertas y por la representación de un mundo onírico y desolado. El movimiento pictórico metafísico proveyó de significantes a movimientos ulteriores como el dadaísmo, surrealismo. Este movimiento tuvo corta vida y se disolvió definitivamente en 1920. Su historia. La pintura metafísica surgió a partir del deseo de explotar la vida interior e imaginada de objetos cotidianos. Para ello, los pintores los representaron en contextos no habituales, contextos que sirvieron para explicarlos, condicionar la actitud intelectual en la obra. En las pinturas metafísicas, lo inverosímil e ilógico parece creíble. Se descarta en el tratamiento pictórico metafísico de los objetos, su solidez, su separación en el espacio y el diálogo secreto entre ellos. Así lo condicionan. Para los pintores metafísicos, la atención a la simplicidad de las cosas ordinarias constituyó el leitmotiv para sus obras, y en la que apuntan muchas veces a un estado más oculto y cargado de metáforas. Sus generalidades de la pintura metafísica. La pintura metafísica aparece como una reacción opuesta al dinamismo futurista y a la destrucción formal que había planeado el expresionismo. En este sentido, se torna esencialmente estática y figurativa, rescatando la forma y dándola de un lenguaje metafórico en el subyace cierta carga simbólica. El término pintura metafísica es el equivalente en español del italiano pintura metafísica. Los pintores de este movimiento usaron la técnica realista para representar perspectivas tradicionales, a través de los cuales representaron escenas
oníricas y visionarias, generalmente vacías y en las que proporcionan las relaciones de objetos insólitos como estatuas, maniquíes, artefactos, elementos de arquitectura, etc. De manera general, los pintores metafísicos intentaron representar lo oculto tras la apariencia de las cosas corrientes y los representantes de la pintura metafísica. Entre los exponentes de este movimiento se destaca Carlo Carrà, pintor que había sido uno de los líderes del futurismo, y Giorgio de Chirico, también artista que había estado trabajando en París y había sido admirado por Guillaume Apollinaire y por otros artistas de vanguardia como un pintor de escena misteriosa, urbano y de bodegones. Otros pintores vinculados al arte metafísico fueron Giorgio Morandi y Filippo. Características de la pintura metafísica. 1. Presentación naturalista de las figuras, los objetos y las acciones en un espacio escénico pictórico controlado. 2. Escenas colmadas de misterio y quietud. 3. Imágenes que se alojan del mundo corriente y ordinario. 4. Lenguaje pictórico altamente poético, fuerte y correctivo en lo formal. 5. Exploración de la naturaleza enigmática de los objetos y sus posibilidades dentro de la pintura. 6. Representación de ambientes desoleados, carentes de vida y en los que se juxtaponen figuraciones variadas. 7. Uso de la perspectiva convencional ponderando lo espacial. 8. Marcado efectismo y énfasis en los efectos de sombra como elementos para potenciar los efectos de relaciones espaciales, luz y profundidad. 9. Marcado deseo por representar la vida interior de los objetos y su... Muchas gracias por su atención prestada. Mi nombre es Carlos Andrés Vaca Santoyo presentando el dadaísmo y mi compañera Karen Tatiana Melo presentando la